sigan, no te canses, que hay lugar para uno más. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios y para mí es un privilegio pues presentar al invitado especial que tenemos en esta mañana. Es uno de una familia de sacerdotes, ya que, ¿verdad, hermano Eduardo? Este linaje se ha dedicado a la familia sacerdotal, 3 pastores ahí, así que tuvimos el privilegio también de tener la campaña al pastor Henry Uribe. Aquí tenemos hoy al director de jóvenes de la Unión Dominicana, el pastor David Uribe. También se desempeña como director del Ministerio de Salud de la Unión Dominicana y director de capellanía de la misma Unión Dominicana. Así que el pastor David Uribe con nosotros. Gracias, pastor. Familia, que el Señor les bendiga. Un feliz sábado. Muy contento de estar con ustedes en esta mañana con el fin de presentar el mensaje de la palabra de Dios. Reciban un saludo muy cordial de parte de la administración de nuestra Unión Dominicana, el pastor Teófilo Silvestre, Daniel Polanco, Winston Isiano. Ahora mismo están en Najayo, San Cristóbal, allí con las damas y dorcas de todo el país, por cierto, en este encuentro. Y yo contentísimo de estar en esta linda iglesia. Sé que hay algunos jóvenes que están en un campamento, pero estamos contentísimos de verles aquí. Vi que hay reunión de conquistadores hoy en la tarde. ¿Cuáles son conquistadores? Los conquistadores. Ok, buen grupo de conquistadores. ¿Tienen el PIN del campo nacional los conquistadores? ¿Todos los tienen? Todos los tienen. ¿Alguien no lo tiene? Si alguno no lo tiene, me dice la salida y se los regalo. ¿Ok? Bien. Ahora levantan la mano. Ahora sí levantan la mano. Ok. Les entiendo, no hay problema. A la salida me dicen y se los regalo con mucho gusto. A todo el que no lo tenga, de los conquistadores, ¿ok? Ya ustedes saben. Y de los guías, si hay guías aquí también con gusto se los regalo. Bueno, vamos a hablar con nuestro Dios, así como están en oración. Padre bueno, gracias te damos por este lindo sábado. Gracias por la bendición de estar en tu iglesia, estar en tu casa. Gracias por todo lo que hemos ofrecido a ti en esta mañana, cada canto, cada programa. Te pido que los mismos sean aceptados, Señor, por ti ahora. Al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una información rápida a los jóvenes presentes. Cuando hablo, yo sé que aquí decimos que todos somos jóvenes, pero estoy hablando de 16 a 35 años. A ese grupo que está ahí en esa franja. Claro, si alguno está un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, no vamos a discutir por eso, no se preocupen. Pero 25, 26 y 28 de mayo, 25, 26, 28 de mayo, a las 8:30 de la noche, vía Zoom o YouTube, estaremos transmitiendo en vivo 3 seminarios sobre predicación, o sea, cómo predicar la palabra de Dios. Queremos trabajar en la formación de no menos de 2,000 jóvenes predicadores en República Dominicana. Ese es el plan. No menos de 2,000 jóvenes predicadores. Con ese fin estaremos dando 3 seminarios de manera virtual, 25, 26 y 28 de mayo. Por favor, jóvenes, escríbanlo ahí en el celular, en nota, escriban eso ahí, no se lo olvide. 25, 26 y 28. El 6 de junio, habrá un encuentro entonces presencial acá en el norte con todos los jóvenes que reciban los seminarios virtuales. Será un encuentro presencial en la iglesia de Santiago Central Santiago. Ahí será el encuentro a las 3 de la tarde con todos los jóvenes que recibieron los seminarios virtuales. De forma presencial van a recibir 2 seminarios más y allí se le entregará también el PIN oficial de predicador juvenil. Del 4 al 11 de julio, en el mes más lindo del año, el mes de julio, 4 al 11. ¿Usted sabe, hermana, ya por qué no, verdad? Ok. Del 4 al 11 de julio, tendremos entonces una campaña en cada iglesia de República Dominicana. Ese es el sueño en el nombre de Dios. Que en cada iglesia de República Dominicana haya un joven presentando la palabra de Dios. Eso queremos.
que por lo menos esa semana tengamos 1,600 campañas juveniles en el territorio de República Dominicana. El programa se titula Enciende y queremos encender la llama del evangelismo juvenil en el nombre de Jesús. Así que jóvenes queridos que están acá, aquí veo muchos jóvenes, algunos los veo por el ojo de la fe también como jóvenes, y queremos que usted se conecte allí y reciba los seminarios del lugar. Bueno, ya dejo los anuncios hasta allí. Revisando actualmente nuestra iglesia, la iglesia tanto a nivel local en nuestra Unión Dominicana, hablando de Misión Nehemías Yo Iré, como también en nuestra división y la conferencia general, la consigna que arropa el globo terráqueo ahora mismo es la consigna de vivir la misión. Vivir la misión. Es un concepto que usted va a ver en diferentes publicaciones de la iglesia, tanto a nivel local, me refiero a nivel de la Unión Dominicana o el campo local, como a nivel de la conferencia general. Vive la misión, es la consigna, la idea de que cada miembro de iglesia esté involucrado en el concepto de misión. Por muchos años, desde el año 1990 sobre todo, ha habido un énfasis muy marcado en la iglesia a lo que se llama la ventana 1040. ¿Saben qué es la ventana 1040? Si no saben, es simplemente la ventana o la franja geográfica que está entre el 10 y 40 grados de latitud norte, donde están los países más poblados del mundo. Entiéndase, abarca el norte de África, Oriente Medio y Asia. Y alberga a la mayoría de gente no alcanzada. Están las 2/3 partes de la población mundial vive ahí. Estamos hablando que en esa franja viven más de 5,000 millones de personas. ¿Me doy a entender? O sea, estamos hablando de mucha gente. Hay una población mundial de 8,000 millones actualmente, un poquito más ya. Ahí viven 5,000 millones. En esa franja. Mucha gente. Y ahí está la mayoría de gente no alcanzada. La mayoría de gente no alcanzada por el cristianismo como tal está en ese lugar. Y están los grandes polos del islamismo, hinduismo, confucianismo. Toda religión animista están en esa zona principalmente. 5,000 millones de personas. Cuando se habla de lugares donde no hay cristianos, se está hablando normalmente de la ventana 1040. Países donde no hay adventistas. Yo sé que nosotros hablamos como iglesia de que tenemos presencia en la mayoría de países del mundo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, cuando hablamos de presencia en esos países, es que de repente hay una población de 40 millones y hay 10 adventistas ahí. Yo no sé si me entienden lo que quiero comunicarles con esto. Son lugares difíciles. Son lugares donde usted no puede ir con una Biblia en los brazos y tocar una puerta. Lo matan, Hay lugares que literalmente lo matan. Si saben que usted es cristiano, lo matan. No es que nada, lo matan. Es prohibido, completamente prohibido el anuncio y la predicación del evangelio en ciertos países. Estaba hace 2 semanas en el Advisor, en el Consejo de Departamentales de Unión en Miami, donde se reunieron todos los departamentales de Interamérica. Y el pastor Elton Kohler, el presidente mundial de la iglesia, nos contaba un testimonio sobre lo que está pasando, por ejemplo, en países donde el evangelio no ha penetrado. Él cuenta que en uno de esos países, él no menciona el lugar, por un tema de seguridad. Por cierto, no se pueden mencionar algunas cosas que están pasando por tema de seguridad. La iglesia tiene programas. Estaba hace un tiempo en Chile en un programa de misiones muy interesante de lo que está aconteciendo en otros países del mundo. Se nos contaba allí, jóvenes de manera presencial estaban allí en este evento y ellos nos hablaban del plan, por ejemplo, uno de los planes se llama Los Valdenses. Hay un programa de la iglesia donde se escogen jóvenes como los que están acá, se mandan a esos países donde no hay presencia adventista y se le paga la universidad en esos países. Con el fin de que siendo estudiantes universitarios, como un valdense, estén propagando el evangelio. ¿Me entienden el plan? Es interesante.
Aquí nosotros podemos hacer una campaña y bautizamos a una persona de repente que llegó por primera vez en una semana y la bautizamos y gloria a Dios por eso. Para ganar un musulmán, el periodo de tiempo aproximado de bautizar a un musulmán son 7 años. Para que ustedes me entiendan. O sea, no es tan sencillo. Bueno, el pastor contaba que en uno de esos países, que él no mencionó cuál era, llegaron una pareja de esposos a su oficina en Estados Unidos, que vivían en uno de esos países, para contarle algo que había pasado. Él les dice, la pareja le cuenta que ellos llegaron a ese lugar y descubrieron que habían otros adventistas, pero todos personas que no eran de ese país, o sea, eran inmigrantes, que trabajaban, tenían empresas, no eran adventistas, que vivían allá y que eran adventistas, unos 10 más o menos. Así que se juntaban en las casas en silencio porque no podían hacer un culto abierto por un tema de ley. Y ellos 10 reunidos en la casa adoraban al Señor. Había un joven, cuentan ellos, un joven del pueblo que era el traductor. Al ver el comportamiento de la pareja, un día les preguntó, ustedes son cristianos, ¿cierto? Ustedes son adventistas. Y ellos se medio asustan. Pero dicen que sí eran adventistas. Y el joven le cuenta, yo estudié en otro país que no es este. Él era de ese país, pero estudió fuera de allí. Y cuando estudiaba fuera, yo me choqué con una radio adventista. Y empecé a buscar en internet y capté literatura adventista y estudié todo lo que adventistas creen. Pero no pude bautizarme donde estaba y regresé a este país. Cuando regresé a mi país, empecé a hablar con personas. Y yo tengo en mi casa 30 personas que nos reunimos todos los sábados y guardamos el sábado. Increíble. Ellos se reunieron con ellos. El pastor Kohler presenta que 7 fueron ya bautizados y que los otros pronto serán bautizados en el nombre del Señor. O sea, ¿cómo Dios está usando cosas que nadie sabe, que nadie conoce, pero Dios está llevando el evangelio a todas partes? Yo no tengo duda de que el evangelio será predicado en el nombre de Jesús. Tenemos el reto de la ventana 1040. Ahora tenemos 2 ventanas más ahora. No solamente la ventana 1040. Ahora también tenemos lo que es la ventana postmoderna. Es ese grupo de jóvenes mayormente con una mentalidad muy distinta a la que fuimos formados la mayoría de nosotros. Diferentes conceptos. Ahí entra todo el tema del postmodernismo y todo lo que usted quiera colocar allí. Estamos hablando de gente gnóstica, estamos hablando de gente atea, estamos hablando de gente que no cree en religión, estamos hablando de gente que no cree en nada prácticamente. Esa ventana del postmodernismo es un reto de la iglesia de hoy, quiero que entiendan. Hay mucho de eso ya en nuestras principales ciudades acá en Santo Domingo. Deberíamos abrir los ojos a esa nueva ventana que se abre delante de nosotros. La tercera gran ventana es la ventana urbana. La ventana urbana. Me ponía a ver en internet algunos datos del 2025 de las principales ciudades del mundo. Es interesante ver, por ejemplo, Yakarta en Indonesia. Esa ciudad tiene 41.9 millones de habitantes. Una ciudad. 41.9, digamos ya 42 millones de habitantes. Estamos hablando que prácticamente cuadruplica la población de República Dominicana. Una ciudad. Una ciudad. Luego está Dhaka en Bangladesh, 37 millones. Tokio, 34 millones. Delhi, 30 millones. Shanghái, 29 millones. Estamos hablando de Cairo, Egipto, con 25 millones. Yendo acá a América, nos tocamos, por ejemplo, con Sao Paulo en Brasil, con 19 millones. Tenemos Ciudad México, con más de 20 millones. O sea, estamos hablando de mega ciudades, con mucha gente. Y usted bien sabe que el tema que se da en las ciudades, porque no tenemos que irnos muy lejos para ver esto, es que nuestras ciudades, ya Santiago igual, ya no están creciendo tanto de forma horizontal. El crecimiento ahora de las ciudades, ¿cómo es? Vertical.
Usted va a zona de Santo Domingo, allá en la capital, y usted no va a ver una casa en ningún lugar. Usted va a ver simplemente edificios. Y donde hay una casa la están vendiendo o la están demoliendo y haciendo un hoyo enorme para levantar otro edificio. Donde antes vivían 3 o 4 personas, ahora viven 400 personas. ¿Cómo llegar a esa gente? Porque tal vez hace 20 años atrás usted podía ir, tocar las puertas, usted conocía a su vecino, usted conocía que vivía frente a usted prácticamente conocía el barrio. Pero muchos de ustedes que están aquí sentados, que viven en una torre acá en Santiago, posiblemente no conoce a todo el que vive ahí, no lo conoce. Y no tal vez porque no quiera, es que usted no lo ve. Usted entra y se mete en su apartamento y sale a trabajar, regresa en la noche y pasa así cada día. Usted no tiene tiempo de ver a nadie. Se puede de repente morir el vecino y usted ni cuenta se da de eso. Porque usted no lo conoce. O sea, usted vive en una ciudad y en una torre ahora. ¿Cómo alcanzar la gente en las ciudades? ¿Cómo alcanzar la gente aquí en Santiago? ¿Cómo enfrentar el desafío que tenemos en esta zona donde usted vive, en aquel lado llena de edificios? ¿Cómo llegar a esa gente con el evangelio? El desafío de la zona urbana, la ventana urbana. ¿Cómo llegar a ellos? El libro de Jonás presenta el amor que Dios tiene para las ciudades. De repente se nos vende la idea de que Dios no ama a la gente que está en la ciudad. Permítame decir que Dios ama a la gente que está en la ciudad. Dios quiere uno más en la ciudad, como decía la canción. Dios quiere salvar a cada persona que gravita en este mundo en el nombre de Jesús. O sea, no solamente el que está en el campo remoto. Dios quiere alcanzar a todos. Amén. A todos. El amor por las ciudades. Las ciudades son un gran desafío hoy por hoy. Una ciudad puede verse como un lugar de desarrollo, progreso, trabajo, prosperidad, donde tenemos empleo. Posiblemente usted no es nativo de Santiago, pero vino a Santiago por un tema de trabajo y oportunidades. Y eso no es malo, ¿eh? Eso para nada es malo. No hay nada incorrecto en eso. Ahora otros ven las ciudades como si fuera Babilonia, Sodoma, Gomorra o la ramera de las 7 colinas que presenta Apocalipsis. Y lanzamos todo lo malo al concepto de ciudad. Ahora Dios, repito, ama a las ciudades. Las ciudades hoy tienen serias o interesantes características. Cuando pensamos en ciudad, estamos hablando de lugares que prácticamente despersonalizan. No es que haya forma de usted dejar de ser persona, pero las ciudades nos hacen movernos a un ritmo diferente al campo. Es distinto. La prisa es diferente. La congestión es el diario vivir. No podemos salir necesariamente a la hora que queremos. Tenemos que salir a la hora que debemos, para que no nos agarre un tapón inmenso. ¿Hay tapones en Santiago ya? Ok, perfecto. Entonces, o sea, no es algo que usted puede decir, bueno, yo en 10 minutos estoy. Mentira. Usted no sabe que se va a encontrar con un tapón que le coja media hora ahí. Así que hoy nos movemos a un ritmo diferente. En las ciudades, como mencionaba ahorita, donde no conocemos posiblemente al vecino, más que personas, prácticamente como dice Harvey Koch, el hombre es una cifra sin rostro, simplemente un número que se mueve. Las ciudades, uno de los desafíos de las ciudades es el tema del espacio. Hay un escritor fallecido, José Ortega y Gasset, hay una carretera allá en Santo Domingo. Él escribió un libro titulado La rebelión de las masas. En ese libro él escribe este pensamiento: las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenos de enfermos, los espectáculos, cuando no sean extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un problema empieza a serlo casi de continuo: encontrar espacio. Esa es la situación de las ciudades. Antes tal vez usted vivía en un lugar con un patio gigante. Hoy vivimos en un apartamento de 100 metros cuadrados y cuidado. Pequeños espacios.
Y la gente en la ciudad, por cierto, no viven en sus casas. Dormimos en nuestras casas. El ser humano de hoy vive en movimiento. Vive en el trabajo, vive en la tienda, vive en el banco, vive moviéndose. O sea, dormimos. Es el concepto de un tipo de casas como si fuera el lugar donde las abejas llegan y salen. Llegan a una ciudad colmena, es el concepto. Donde la gente en la noche está en casa y en el día nunca está en casa. O sea, pagamos por algo donde simplemente dormimos. Compramos aparatos que posiblemente nunca encendamos, pero están en casa. No sé si me siguen lo que quiero que podamos entender. Es la psique de hoy, es el ambiente que hoy se vive en la ciudad. Además de que el concepto del tiempo es alterado en la ciudad, donde la gente antes dormía, hoy trabaja, y donde deberían estar trabajando, duermen. O sea, todo es un cambio radical en las grandes ciudades. El libro de Jonás, capítulo 1, y quiero que me acompañen allí. Jonás, capítulo 1, la palabra de Dios dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive. Y dice el texto allí mismo: a aquella, ¿qué cosa? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Nota que Dios llama a Jonás a ir a una gran ciudad. El mensaje del libro de Jonás es precisamente a la predicación a un lugar donde mucha gente hoy por hoy no presta atención. Pero Dios llama a Jonás a predicar la palabra de Dios en una gran ciudad. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, presenta la escritura. Ahora, cuando uno revisa la idea de Nínive y qué era Nínive, hermanos, Nínive no era un lugar muy bonito, En el libro de Nahum, me gustaría que abran sus Biblias conmigo en Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4, Nahum 3, 1 al 4, hay una profecía contra Nínive. La palabra de Dios dice: ay de ti, Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4, ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carros que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada, resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esta obra del libro de Nahum, esos textos que acabo de leer, es el resumen de una guerra en 2 versículos. En 2 versículos, el 2 y el 3, Nahum está resumiendo una batalla. Gente muerta por doquier, sangre derramada, chocando con cadáveres por todas partes. ¿Y por qué presenta esto? Porque Nínive, ahí en Nahum, por cierto, Nahum es una profecía contra Nínive. Nínive, la ciudad que menciona Jonás, versículo 1. Y Nínive aquí en Nahum se presenta como una ciudad sanguinaria. Es el concepto. Una ciudad sanguinaria. No había pueblo peor que Nínive, para que me entiendan. Hay un escritor hablando acerca de esta ciudad llamado Morgan. Él escribe: jamás hubo pueblo más abyecto que el de Asur, o sea, el de Asiria, de donde Nínive era la capital. Jamás hubo soberanos más déspotas, más codiciosos, más vindicativos, más implacables, más orgulloso de sus crímenes. Asiria, dice Morgan, resume en ella todos los vicios. Fuera de la bravura no ofrece ninguna virtud. Es precioso ojear la historia entera del mundo para encontrar aquí y allá y en las épocas más revueltas crímenes públicos cuya odiosidad sea comparable a los horrores cometidos diariamente por ninivitas en nombre de su Dios. Estamos hablando de una ciudad extremadamente mala, donde no hay mucho con quien comparar a Nínive. Algunas de las cosas que hacían los asirios era empalar a la gente. Iban a un pueblo, conquistaban, clavaban estacas
y lo colocaban, para que entendamos, como un puerco en puya. ¿Entienden la idea? Agarraban a la gente y los clavaban en estacas y hacían files de miles de cadáveres empalados. Eran las obras de Asiria. Y ahora viene Dios y le dice a Jonás: oye, Jonás, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Usted iría, hermano? ¿Usted iría? La palabra de Dios presenta en el versículo 2 de Jonás 1, Dios le dice: levántate y ve a Nínive, que está al oriente de Israel, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido, dice la palabra, su maldad delante de mí. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que estaba al occidente, al otro lado, Digamos que Dios lo manda para el este y él agarra para el oeste, para ni en juego tropezarse con Nínive. Y descendió a Jope, dice la palabra, y halló una nave que partía a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice la palabra, lejos de la presencia de Jehová. Usted va a notar que en los versículos 2 y 3, 2 veces se menciona la idea de estar lejos de la presencia de Jehová. Huir de la misión es huir de Dios. Dios está donde está su misión. Y yo debería entender eso como miembro de iglesia. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 28 y usted lee esos textos que sabemos muy bien, el mandato evangélico, por tanto, id a las naciones, y el texto que conocemos muy bien. Y termina diciendo el último versículo: y yo estaré con ustedes, ¿qué cosa? Todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Y nos encanta esa idea. Pero note que ese elemento de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo está ligado a la misión. Mientras ustedes van y hacen discípulos, yo estaré con ustedes. Es lo que Dios está diciendo. Mientras yo estoy involucrado en la misión, Dios dice: yo te voy a acompañar. No estarás solo. Pero está ligado al concepto misional. Dios está donde está su misión. Huir de la misión de Dios es huir de Dios. Cuando Jonás dice, o el texto presenta, que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, es precisamente porque Jonás estaba huyendo de la misión. Y cuando yo huyo de la misión, me estoy alejando de Dios. Dios está donde está su misión, iglesia. Ahí está Dios. Usted quiere estar cerca de Dios, debe estar en la misión. Usted quiere sentir la presencia de Dios, tiene que estar en la misión. Dios está donde su misión está funcionando. Amén. Amén. Huir de Él es huir de la misión. Ahora, ¿por qué huye Jonás? En el capítulo 4, versículo 2, que leíamos como lectura al principio, el texto dice: así que oró a Jehová y le dijo. El capítulo 4, recuerde que ya Jonás predicó en Nínive y todo el mundo se convirtió. Pero 4:2, él dice: así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? O sea, cuando él estaba todavía en Israel, ya Jonás sabía una cosa. Oiga lo que él sabía. Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso y tarde en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué sabía Jonás aún cuando estaba en Israel? ¿Qué sabía él? Que Dios iba a hacer ¿qué? Dios iba a perdonar a esa gente. Jonás no quería ir a Nínive porque ya Jonás sabía que Dios lo iba a perdonar. Y él no quería eso, hermano. Jonás no quería que Nínive se salvara. Por tanto, él no quería ir a Nínive. ¿Y qué nos mueve entonces a ir a los lugares y alcanzar a otros? ¿Qué nos hace querer levantarnos a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde o tocar una puerta de alguien que no nos quiere recibir o llevar un libro a alguien que no lo quiere leer o levantarnos de madrugada para atender a alguien o, como decía nuestro director misionero, venir para acá a las 3:30 cuando puedo estar acostado y descansar hasta las 6? ¿Qué nos mueve a hacer eso?
Lo que nos mueve a hacer algo que no queremos necesariamente es un término que a veces es muy abstracto para mucha gente, pero es el concepto del amor. El amor. El impulsor de la misión debería ser el amor. ¿Qué hace que Dios perdone a Nínive? El versículo 2 que acabamos de leer, Jonás dice que Dios es misericordioso. La expresión misericordioso es la palabra esep en hebreo, que también se traduce como amor. O sea, Dios es amoroso, Él es amor. Y como que Él es amor, Él quiere salvar a Nínive. El amor hace que Dios se interese por la gente. Su amor. ¿Qué nos hace a nosotros amar a un hijo desobediente? O sea, ¿por qué nos preocupamos por el hijo desobediente? ¿Por qué nos preocupamos por el hijo que de repente está preso en una cárcel? Pero como quiera vamos a verle, llevamos comida, buscamos abogados, hacemos mil cosas. Amor. El amor nos mueve, iglesia. Pero si yo no amo a la gente, a mí me importa que se pierdan. No es casualidad que la Biblia, Cristo mismo, nos invita en los evangelios más de 35 veces diciendo que deberíamos amar, amar y amar. Y que el resumen de la ley es ¿qué cosa? El amor. Porque si amamos tendremos interés en el vecino. Si amamos tendremos interés en la gente que está frente a mi calle. Si amamos, tendré interés en cada persona que me rodea, en el carro público que me muevo, en la guagua que tomo, en el camino cuando voy y me encuentro con alguien, tendré interés. Si yo amo, voy a querer que las personas sean salvas en el nombre de Jesús. Es el amor precisamente lo que mueve el evangelio, es la iniciativa principal de la salvación. El amor. Eso hace que Dios se interese por nosotros. Nos ama. Por cierto, Jonás compra un ticket para irse para Tarsis. Estaba viendo el tema de la distancia entre un lugar y otro. Y chequeaba, por ejemplo, que la distancia directa, estamos hablando, para irse de Israel, de Jope, donde él toma el barco, hasta Nínive eran apenas 800 kilómetros. Pero irse desde Jope hasta Tarsis son 4,000 kilómetros. 800 a 4,000. Y él pagó el pasaje, dice el texto. ¿Para irse para dónde? Para Tarsis. Y yo una vez escuché esa idea, me encantó. La desobediencia sale más cara que la obediencia. El ticket a Tarsis es más costoso que el ticket a Nínive. ¿Me entiende lo que estoy diciendo con esto? Así que deberíamos ahorrar y obedecer. La desobediencia, tarde o temprano, sale más caro que la obediencia. Ahora, cuando uno revisa el libro de Jonás, uno va a encontrar dos bloques temáticos en el libro. No tengo todo el tiempo que quisiera y quiero acabar antes de las 3. Pero hay dos bloques temáticos en el libro de Jonás. Pero no es para que miren el reloj, porque ya se ponen a mirar el reloj. Pero, preocupen, yo termino de que termine, hermano. De ahí no voy a pasar. Pero hay dos secciones en el libro de Jonás. Dos secciones puntuales. Si usted revisa el libro, usted va a notar que el capítulo 1 y 2 forman el primer bloque del libro y los capítulos 3 y 4 el segundo bloque del libro. En cada bloque usted va a encontrar elementos parecidos. En el primer bloque hay un gran pez. Han leído esa historia, ¿cierto? Un gran pez que se traga a Jonás. Y en el segundo bloque hay un gusano. En el primer bloque hay un viento que crea la tormenta. En el segundo bloque hay un viento solano que hiere al profeta. En el primer bloque se arrepienten los marineros que andan con Jonás. En el segundo bloque se arrepienten los ninivitas. O sea, hay elementos parecidos en un lado y otro. En el primer bloque está Jonás, están los marineros y está el capitán del barco. En el segundo bloque está Jonás, están los ninivitas y está el rey de Nínive. O sea, son elementos
parecidos en el libro. Ahora, cuando usted lee el libro de Jonás, usted va a encontrar un elemento interesante. Capítulo 1. Así rápidamente leo un texto con ustedes. Versículo 4. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, y dice aquí la palabra, que se pensó que se partía la nave. El hebreo pone la acción de pensar en partirse, la pone en el barco. O sea, el hebreo hace como que el barco piensa que se está partiendo en dos. Y mientras el barco se partía prácticamente en dos, ¿qué hacía Jonás? ¿Alguien sabe? Dormía, hermanos. No solamente dormía, Si usted lee el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres, Y dice, mientras tanto Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y la expresión no es solamente que estaba dormido, él estaba roncando, para que me entiendan. Jonás estaba roncando en el barco. El barco se partía en dos y Jonás dormía. Y pienso que el símil de un barco que se parte en dos mientras el mensajero duerme, a veces se parece bastante a la condición de la humanidad de hoy. Andamos en el barco que es el mundo. Porque es cierto, decimos que no somos del mundo, pero aquí es que vivimos, iglesia, O sea, usted ninguno vive en la luna. Nadie aquí vive en la luna. Bueno, algunos parece que viven en la luna, pero es aquí que vivimos. Estamos aquí en la tierra. O sea, comemos en la tierra, respiramos en la tierra, nos bañamos en la tierra, trabajamos aquí. Usted vive aquí. Es cierto que no somos de aquí, pero vivimos aquí. Estamos en el barco. Todos andamos en el mismo barco. El salvado y el perdido en el mismo barco. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Y sentimos que el barco se parte en dos. Y mientras el barco se parte, la palabra de Dios presenta a Jonás roncaba. ¿No será acaso esa la conducta de mucha gente en la iglesia? Que tenemos el mensaje, que tenemos la orden de Dios, que estamos metidos en el barco y en vez de hablar, dormimos. El barco se parte y dormimos. La gente se pierde y dormimos. Hombres matan a sus esposas y dormimos. Hijos se levantan contra padres y dormimos. Hay guerras por doquier y dormimos. El barco se parte y yo duermo. Jonás, es cierto que fue despertado, pero si no era despertado, como quiera un momento iba a llegar que el agua le iba a llegar hasta aquí y ahí iba a despertar. Los males del mundo también nos alcanzan. No creamos nosotros que vivimos en una burbuja, Estamos en el mundo también. Las crisis del mundo nos afectan. La delincuencia de mi barrio me afecta. Y posiblemente, o no posiblemente, yo tengo un mensaje que puede cambiar eso en el nombre de Jesús. Yo tengo un mensaje que puede cambiar las cosas. No sé si me entiende lo que quiero decir. Jonás se levanta, se le llama que clame a su Dios, y quiero terminar con esa idea. Cuando usted va al capítulo 1 de Jonás, usted va a notar algo que ya he leído varias veces, pero lo vuelvo a leer, versículo 1, 1 y 2. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, dice la palabra. O pregona, levántate y pregona, sería otra forma de traducir el concepto del versículo 1. La expresión hebrea, solamente para comparar esta idea, la expresión hebrea usada allí es la palabra kunhuekera. ¿Qué palabra dije? Kunhuekera, levántate y clama. Kunhuekera, o sea, Dios le dice a Jonás, se le aparece, Jonás ve a Nínive, aquella gran ciudad, y kunhuekera, levántate y clama contra ella. Perfecto. Y Jonás arranca para Tarsis, no quiere ir, se mete en el barco, se mete abajo en el barco y se duerme allí y ronca. Y mientras roncaba en el barco, viene el capitán del barco. Y el capitán del barco, es interesante lo que le dice. La palabra de Dios presenta lo que el capitán
viene a externarle allí en el versículo 6. Entonces el patrón o el capitán de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esa expresión que le dice el capitán del barco es la misma expresión que Dios le dijo antes. Cum huequera. O sea, él lo encuentra dormido. Oye, levántate, cum huequera. La misma orden que Dios le había dado en el versículo 2 es la misma orden que ahora repite el capitán en el versículo 6. Cum huequera. Claro, yo no estoy diciendo que fuera que Dios estaba hablando a través del capitán. Era el capitán que estaba hablando. Pero qué interesante que es la misma expresión que Dios usó. Hay un pensamiento en Patriarcas y Profetas en la página 119, donde Ellen White escribió: muchos como Jonás no oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante los acontecimientos de la providencia. ¿No sería que Dios quería decirle algo a Jonás allí? ¿No sería que Dios quería conectarlo para que volviera y entendiera que estaba desobedeciendo la orden de Dios y que debería levantarse y clamar? Pero usted revisa el libro, hágalo en casa ya. Pero usted va a notar que Jonás se levanta. El profeta, el capitán le dice que clame a su Dios. Revise 1000 veces si quiere el capítulo 1 y usted va a notar que Jonás nunca clamó a Dios. Nunca lo hizo. El causante del problema era Jonás. Si Jonás ora en el barco, yo estoy seguro que Dios calma la tempestad, pero Jonás no ora. Jonás prefiere morirse que orar. O sea, mejor tírenme un ciclón en el mar y yo no voy a hablar con Dios. Mátenme mejor. Jonás prefiere morir que orar. Morir que cumplir la misión. Morir que hacer lo que Dios ordena. Y Dios, hermano, que es misericordioso. Porque, por cierto, el libro de Jonás no es un Dios que quiere salvar simplemente a Nínive. Jonás enseña que la misión es de Dios. ¿De quién es la misión? De Dios. Dios no solamente quiere salvar a Nínive en el libro de Jonás. No, Dios quiere salvar también al profeta. Por cierto, con quien más Dios se faja para salvar es el profeta. Hace incluso un ciclón para salvarlo. Lo mantiene vivo en un pez. Hace que crezca una planta. Todo eso lo hace para salvar a Jonás. Porque cuando estamos cumpliendo la misión, estamos cerca de Dios, iglesia. Estamos con Él. Dios está conmigo. Dios me está ayudando cuando yo estoy cumpliendo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. La orden de Dios sigue siendo la misma que en el tiempo de Jonás. Cum huequera. Levántate y clama. Levántate y pregona. Ve y habla del evangelio. De repente no estamos logrando más porque estamos haciendo muy poco, iglesia. Y yo no estoy hablando de programas institucionales de la iglesia. Yo no estoy hablando que levantemos simplemente 2000 jóvenes para que den campaña evangelística. Yo estoy hablando que en Dominicana vemos más de 300.000 adventistas. Que si nos levantamos y clamamos en el nombre de Jesús, cosas enormes pasarían en República Dominicana. Pero estamos viendo el barco partirse en dos y simplemente dormimos. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Levántate y pregona, levántate y clama. Hay una ciudad que nos necesita. Santiago les necesita. Así que Dios te bendiga en esta hora. A mí me gustaría orar por alguien que le gustaría levantarse y clamar en el nombre de Jesús. Y tocar alguna puerta para que el evangelio pueda llegar con poder, con esa gracia maravillosa de nuestro Salvador. ¿Te gustaría eso? Pues levántate. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé la fortaleza para clamar a ese todopoderoso que está allí para cuidarnos y bendecirnos. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos, Señor, las gracias en este sábado. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque en Jonás podemos ver un Dios que ama la ciudad, un Dios que ama a la gente, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que insiste en nuestra salvación, un Dios que hace lo impensable para alcanzarnos. En esta hora te glorificamos por eso, Señor.
Ahora de pie, no queremos ser cual Jonás. Queremos, Señor, levantarnos y clamar contra aquella ciudad. Clamar ahora en nuestro Nínive, en lo que es nuestro trabajo, en lo que es nuestro deber, en lo que es mi entorno, ya sea en la universidad, a los compañeros de estudio, en la escuela donde estoy, en el colegio, en el trabajo, donde quiera me corresponde estar. Permíteme ser, oh Señor, esa luz que encienda la llama de la fe en la gente. Dame de tu presencia cada día, que pueda sentirte a mi lado mientras cumplo la misión que me has dado, Señor. Llévanos con tu paz ahora a nuestras casas. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos.